¿verdad? Donde siempre estuvo integrado por personales del mundo jurídico y que estas personalidades hicieron lo suyo para fortalecer la imagen de la institución de la Corte Suprema de Justicia, a la cual todos amamos, ¿verdad? No solamente la Corte, sino que la profesión de abogado por este día tan especial que está pasando. Pero yo considero personalmente, ¿verdad?, que el problema principal de la Corte Suprema de Justicia pasa por la injerencia política, especialmente por uno de los poderes del Estado, ¿verdad? Eh, y más influenciado con la injerencia también de los medios de comunicación que a grandes titulares a veces están haciendo el rol de justiciables, imponiendo que tal o cual figura es inconstitucional o tal o cual persona está realizando un acto constitucional, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, como uno de los poderes del Estado, es la única encargada de dictar o de decir cuál es el derecho por la jurisdicción que tiene, ¿verdad? Entonces, la función del poder judicial deberá ser en ese momento restablecer el orden jurídico quebrantado posiblemente, ¿verdad? Considero entonces en ese contexto que lo más importante para la persona que pueda acceder al cargo es el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial que está garantizado en la Constitución Nacional en su artículo 3º, donde concretamente dice que los tres poderes del Estado tienen que actuar en forma de independencia, equilibrio y recíproco control, pues la falta de respeto a esa independencia a uno de los poderes del Estado es lo que vulnera el funcionamiento del Poder Judicial que hoy tenemos, ¿verdad? La falta de respeto a esas instituciones que también vulnera en este momento esta democracia que estamos teniendo por la falta de respeto a las instituciones de este tipo de gobierno de la democracia. Es importante decir que yo de manera personal considero que este problema de la injerencia política se vio en la oportunidad en que en este nuevo proceso democrático, uno de los presidentes apenas asumir hace que 7 ministros de la Corte sean sacados del Poder Judicial. Y hay que recordar también que a partir de ese momento todas las elecciones, sin que pueda decir inclusive este último, la propuesta que tuvieron es que tener en jaque a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en el cual entonces ese temor o esa falta de respeto a uno de los poderes del Estado es lo que posiblemente deja débil la institución del Poder Judicial, ¿verdad? En este último proceso también al día siguiente ya estaba diciendo uno de los parlamentarios que iba a solicitarle que todos abandonen su cargo de ministro o que iban a ver la forma de sacarlo del poder, ¿verdad? Entonces, lo importante, como había dicho, es que el Poder Judicial con los fallos que emanan de este órgano se establezca el orden social que pudo haber sido quebrantado y que los fallos, si bien pueden ser criticables, que sean respetados, ¿verdad? ¿Para qué? Para llegar al fin de justicia, lo que decía Urpiano, dar a cada uno lo suyo, no dañar a los demás y vivir honestamente. Debemos entonces como sociedad respetar las instituciones democráticas y los fallos que son productos de esto, ¿verdad? Lo resuelto por el Poder Judicial, que es la última instancia, tiene que ser respetado ya para que vivir en una correcta democracia. Ya lo decía Lincoln, que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ahí me viene en memoria también una frase que a veces es muy lapidaria, que fue expuesta por Joseph Maistre, donde decía que cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece y nosotros como miembros de ese gobierno que es el Poder Judicial seguramente tenemos la justicia que nos merecemos. Es un poco lapidaria, pero es nuestra realidad, pero es la justicia que tenemos en la República del Paraguay y nosotros tenemos que fortalecer dentro de este órgano. Debemos fortalecer para el respeto a esa institución. Para ello necesitamos una redefinición de nuestra cultura paraguaya y esa redefinición se va a dar únicamente desde el inicio mismo, inclusive instalando en las instituciones de enseñanza, en las instituciones de instrucciones, una mejor cultura cívica para que sepamos elegir a nuestras autoridades. Pero eso solamente será posible con una reformulación de la cultura cívica de todos los paraguayos. En el segundo punto es la independencia y la autarquía presupuestaria del Poder Judicial. Antes de esto ya me estuve refiriendo prácticamente a esto, pero yo estoy conforme con la autonomía presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia y lo más importante es que se debe respetar el 3%
que establece la Constitución Nacional y dentro de ese margen establecer las políticas presupuestarias. Esta autarquía presupuestaria que hace que el Poder Judicial tenga sus propias formas de presupuesto no quiere decir que escape del control del órgano constitucional, que es la Contraloría. Por ese contexto debe realizar sus labores, ya sea con el control de este órgano contralor, que dicho sea de paso también pasa por los mismos problemas en cuanto a su elección a las personas que sean más idóneas para ocupar ese cargo y la institución misma para un mejor control, que no sean solamente una institución extorsiva, sino que lleve el control y el aprovechamiento de una utilización racional de los recursos. En el tercer punto habla de mi propuesta relacionada con los derechos humanos en caso de asumir, ¿verdad? Es importante mencionar que la Corte Suprema de Justicia tiene una dirección de derechos humanos y lo importante es descentralizar. Esta institución está a media cuadra del Poder Judicial y también impulsar su socialización para que se conozca en todos los ámbitos que exista una unidad. Por ejemplo, un punto muy olvidado, para dar un ejemplo, es el Chaco paraguayo, donde contamos con pueblos indígenas, ¿verdad? Y en ese contexto apoyar con recursos físicos, estructurales y financieros a esta dependencia del Poder Judicial. Mejorar el relacionamiento con cada ministro con relación a los pueblos indígenas, prever la inscripción de peritos. Hace unas semanas atrás tuve la segunda audiencia después del proceso penal, donde le escuchamos a un aborigen, perdón, a un indígena venía a declarar en frente a 3 ministros. La segunda vez que se hace con la vigencia del Código Procesal Penal. Estuvieron los 3 ministros de la Corte para una declaración testifical que no se tuvo en cuenta en un proceso en el cual se condenó a una persona. Y de acuerdo a su cultura, era la única presencia, el testigo presencial. La dirección de la Corte no sabía que existía perito, que yo me enteré que en Villa Ayes tienen peritos inscritos en la Corte, pero la Dirección de Cultura no tenía conocimiento y tuvimos que participar con esa deficiencia, usando un tiempo valioso de los ministros de la Corte para eso. En ese contexto, lo importante entonces para esta Dirección de Recursos Humanos es difundir para que los magistrados en su sentencia plasmen las perspectivas de los derechos humanos. Y yo me he enterado que cuando ellos dan cursos, los magistrados marcan esa tendencia y esa postura. Entonces, para eso se tiene que garantizar el efectivo acceso de la justicia a las personas vulneradas, que son, por ejemplo, personas con discapacidades, personas mayores, los pueblos indígenas y para todas las comunidades en general, para el cumplimiento efectivo de los procesos judiciales. Tenemos que saber que tenemos 19 pueblos indígenas divididos en 5 lenguas, ¿verdad? Y propuesta relacionada con el compromiso personal en caso de llegar al cargo, tengo 3 propuestas concretas. Primero es redefinir el horario laboral y los recursos humanos con los ya existentes. Hay que saber que no es lo mismo estar en el Poder Judicial recibiendo todos los días los reclamos de las personas en conflicto, que muchas veces son graves y afligentes, ¿verdad? En ese contexto, lo que propongo es redefinir el horario laboral. Por ejemplo, mantener siempre el mismo horario y que sea la atención a la pública concretamente de 8 a 13 horas para que venga el justiciable y realizar todos los actos. Y tener una división de horarios con funcionarios a la tarde, de manera que el funcionario y el juez puedan preparar su sentencia y su resolución en ese horario fuera de atención al cliente. El segundo punto es prever la posibilidad de crear la política criminal, y el último, actuar con los jueces de paz con la nueva legislación. Muchísimas gracias y disculpen el tiempo. Gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. El doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Al mencionar en su exposición una suerte de actividad del Poder Judicial, restablecer el respeto social afectado, concretamente, ¿a qué se refiere? La persona que está participando, que va al Poder Judicial, es porque pretende que tiene un derecho que fue vulnerado. En ese contexto, lo que hace el juez con sus sentencias, desde los jueces de paz, que es la primera cara de la justicia, es restablecer ese orden social y poner fin al conflicto, y con eso se restablece la convivencia y la paz social. Puntualmente, usted se refiere a la mora. La mora es uno de los problemas, justamente esa es la propuesta que yo quiero hacer. La mora es uno de los problemas con que tiene el justiciable, que a veces la mora no es justicia cuando llega tarde.
uno de los problemas es eso. ¿Cuál es el perfil que usted ve en un candidato para la Corte Suprema de Justicia? Aparte de la honorabilidad, la honestidad. Yo creo que tiene que ser la fortaleza en que sus fallos y fallar conforme a lo que él estudió en la carrera de Derecho y le tuvo la oportunidad de aprender durante el transcurso de su tiempo. Y no tiene que tener miedo a editar su fallo, sea cual fuera la consecuencia que esa puede tener. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Sí. Buenos días, doctor. Buen día. ¿Cómo haría usted para disminuir la mora judicial? La mora, En el ámbito civil, me refiero. en el ámbito civil, justamente, ahora hay una nueva ley que le dio posibilidad a los jueces de paz, que le dio más competencia. Lo que yo quiero hacer es diferenciar el horario, tener un horario de mañana y un horario de tarde. Y la morosidad judicial se va a mejorar también capacitando, ya sea entre los magistrados de superior a mayor o de menor a mayor, y entre los funcionarios mismos que estén constantemente capacitados dentro del área de su competencia. En lo civil no solamente, también en lo laboral, en la niñez y en lo penal. Con esta capacitación va a hacer que la justicia sea más ágil, y con la diferenciación de horario, que sea atención al público a la mañana y atención a los despachos a la tarde, se estaría mejorando la morosidad judicial a mi criterio. Siempre precapacitando y recibiendo una especie de retroalimentación entre los superiores y los inferiores, los magistrados superiores e inferiores. Esa es mi idea. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego Vida Pacielo. Sí, yo veo que usted publicó un libro titulado Aumento de la demanda laboral en la República del Paraguay. Sí. Se habla mucho de que es una gran fortaleza de nuestro país el bono demográfico ese que tenemos, ¿verdad? Y a mí me preocupa muchísimo porque ese bono demográfico hace que esta demanda laboral tenga que aumentar desde el momento que hay más gente joven que puede entrar a trabajar. Entonces, después quiero que usted me diga lo que dice ese libro, porque no lo conozco. Y ahora quiero su opinión sobre eso que se está trabajando en este momento entre organizaciones patronales y algunos sindicatos, porque eso ya se aclaró que no son todos los sindicatos los que están de acuerdo con ese trabajo part-time para justamente suplir la deficiencia que se tiene en este campo para satisfacer las demandas laborales. Bueno, ese es un trabajo de tesis que yo tuve en el Ministerio de Defensa, que antes ya se llamaba el Colegio Nacional de Guerra. Justamente con mucha tristeza, ayer leí que el servicio SNPP tuvo que dar un curso de plomería. Y albañilería. Justamente es importante, en un principio ahí siempre se tuvo en cuenta la falta de mandos medios y de profesionalización. Eso es un defecto que nosotros tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es un trabajo de establecer a quién persona ofrecerle y cuál es la persona a quien le tenemos que ofrecer estos mandos medios, y hacer que sea efectivo esos cursos, y no tener que crear los cursos y cerrar, porque hay muchas personas que necesitan, y pasa por la socialización. Y hay un elemento importante que yo suelo decir, que no sé, que le falta al Servicio Nacional de Promoción Profesional, que es la empresa, que es la cuarta parte de la que es la empresa, la tierra y el factor de la producción, el cuarto. Entonces si yo estudio electricidad, tengo que saber administrar mis recursos después de ser electricista, y saber que yo puedo comprar un equipo, y saber que hay un costo que tengo que reservar para mi capital. Entonces la cuarta parte es lo que falta para que la sociedad paraguaya tenga sus capacidades para salir adelante. Con relación al part-time, es muy importante desde el punto de vista que va a estar ofreciendo una seguridad social, que es un compromiso del Estado con los trabajadores, y para que los trabajadores tengan la posibilidad de formalizarse en el trabajo. Lo que busca mi trabajo es la formalización, y que cada uno trabaje dentro de su ámbito. Para darle un ejemplo, si están chicos en la calle queriendo limpiar el limpiaparabrisas, entonces que en vez de que haya uno, que hayan 5, y que los 5 ofrezcan cordialmente, capacitarle para que durante el tiempo de 1 minuto que tarda
el semáforo en rojo entre 5 pueda limpiar todo un auto con agua y jabón, por ejemplo, y que cobren una suma X por ese, o sea, capacitarle que sea y que no sea más extorsivo. Si la gente quiere que acuda a ellos y que se formalice en ese sentido. Es más o menos una idea. Entonces, ¿está conforme con la respuesta? Sí, solo que me interesa porque me preocupa ese tema de que se usa mucho lo del bono demográfico como una gran fortaleza. ¿Es realmente una fortaleza con esta demanda laboral insatisfecha? Quisiera no opinar sobre eso porque estoy un poquitito con las preguntas, no estoy comprendiendo bien, ¿verdad? Lo que quiero que me disculpe, por favor. Eso es lo... Me gustaría que me... Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Raúl Sapena Brugada. La mora judicial es un término muy general de todo el Poder Judicial, pero la mora en la Corte Suprema de Justicia es especial. No se debe a la burocracia ni a nada por el estilo. El principio fundamental de la mora judicial en la Corte es que los expedientes se mueven en secreto y nadie sabe en manos de qué ministro está. ¿Usted cree que la Corte se prestaría a reglamentar, tal vez como expediente electrónico de alguna forma, para que el litigante pueda saber dónde está su expediente? Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Es importante mencionar que hay expediente electrónico. Lo que tiene que es que tiene que mejorar. La Corte se tiene que proponer en que ese trámite de expediente sea transparente. Existen relatores y existen suficientes funcionarios en la Corte. Lo que se tiene que es dividir las funciones. Uno va a preguntar en mesa de entrada donde uno realmente no puede acceder a lo que es todo el piso de la Corte, pero uno sabe electrónicamente dónde está su expediente, pero físicamente posiblemente ese expediente, como se suele decir, a lo mejor, yo no digo que exista, puede estar cajoneado. No se sabe eso, pero lo que sí que el expediente no corre, está para la firma, está para la firma. Y no solamente en la Corte Suprema, eso ocurre también en los juzgados inferiores que dicen está en despacho y nunca nadie sabe si realmente están en despacho. Entonces tiene que... Gracias. Sí. Muchas gracias, doctor. Tenemos consulta de auditorio, doctor Mendoza. ¿Qué opina de la colegiación profesional? Tiene que mejorar la colegiación profesional para que les dé una capacidad a todas las personas que quieran participar dentro de la colegiación profesional y para que tenga un control y un peso en cuanto a la expedición de las matrículas, para que haga un control importante en cuanto a las funciones de los abogados, porque la morosidad judicial, voy a volver a ese tema, no pasa solo por la Corte Suprema de Justicia, sino que también pasa por nosotros que somos los auxiliares de la justicia. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, feliz Día del Abogado para todos. Buen día, doctor Mendoza. En una parte de su exposición señalaba el debilitamiento de la institución, en este caso el Poder Judicial, ante el atropello o las presiones por parte de otros sectores o otros poderes del Estado. A su entender, ¿a qué se debe ese debilitamiento del Poder Judicial y cómo se puede subsanar esos inconvenientes, si se debe al sistema o de pronto por la debilidad de los hombres que no resisten de repente a las presiones y tentaciones? Ante esas presiones, ¿qué se puede hacer, doctor? Yo haría que mis resoluciones judiciales se respeten y que sea respetada por la ciudadanía. No podemos más permitir que ninguna persona
pueda agredir a las instituciones formadas. Y nuestra democracia está debilitada justamente por la falta de respeto a las instituciones. Nadie más respeta a las instituciones legalmente constituidas. A los policías nadie le quiere respetar. Entonces seguimos los ejemplos de las personas que nos representan. ¿Cómo nos representa? Con el voto popular. Entonces no podemos permitir que todas las personas tienen investidura y tenemos que respetar, tenemos que recuperar ese respeto con una buena instrucción cívica. Y nuestras decisiones tienen que ser firmes y no nos debe de importar perder el puesto por una mala interpretación, pero tiene que ser algo que salga de adentro nuestro, de acuerdo a nuestro saber y le dan a entender, como se suele decir. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González Ferreira. Gracias, presidente. Buen día, doctor Carlos Mendoza. En su exposición usted mencionó una manera de fortalecer el servicio de justicia hacia sectores vulnerables y en particular a la población indígena. Ahora bien, si bien usted enfocó desde el punto de vista de la población indígena, también mencionó otros sectores vulnerables. ¿Usted considera, doctor Mendoza, que hoy faltaría fortalecer o está satisfecha esa presencia del Poder Judicial a nivel país, atendiendo a los sectores vulnerables? ¿O en caso de que usted acceda, tendría la posibilidad o tendría un proyecto para mejorar en caso de que no esté completamente cubierto ese servicio, para dar satisfacción a esa parte de la población? Sí, muchísimas gracias, profesor. Justamente lo que dije que es que hay que socializar la institución y hay que descentralizar, distribuyendo por circunscripciones y por intersecciones. Solamente tenemos en la calle Alonso, tenemos la dirección y muy esporádicamente van a hacer las capacitaciones en toda la República. Me encargué de averiguar y en mis clases para intentar de someter en las cátedras donde yo llevo esa parte de los derechos humanos, ¿verdad? Y me doy cuenta que a veces cuesta un poquitito que la socialización de esta Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia. Mi propuesta es llevar adelante la socialización y la ampliación de esta dirección a todas las circunscripciones del país, de ser posible, y especialmente en las cabeceras departamentales o en todas las circunscripciones, que haya oficinas dependientes de esta Dirección de Derechos Humanos para que todas esas personas vulnerables tengan el verdadero acceso a la justicia. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor. Con respecto al expediente electrónico, usted manifestó que está litigando hacia zonas del Chaco y otras jurisdicciones. Algunos dicen que el tema del Internet en todos los, incluso en Asunción, en algunos momentos no cumple las necesidades de velocidad, de capacidad. ¿Cómo usted piensa continuar con la implementación del expediente electrónico actualmente en progreso en la Corte, atendiendo a que también tienen que participar las empresas privadas para que el sistema sea democrático? Porque tal vez muchos abogados que no tengan una estructura económica no puedan llegar al acceso a esa situación. ¿Qué opina usted del expediente electrónico en cuanto a estos inconvenientes, doctor? Realmente es un problema que no pasa por una cuestión de la Corte Suprema de Justicia, sino que pasa por el sistema. Tenemos supuestamente el Internet más lento de la región, pero sin embargo contra eso tenemos que avanzar. Yo no estoy ajeno al avance y a mejorar cada día más nuestro sistema. No podemos quedarnos atrás y tenemos que implementar el expediente electrónico. Es bueno. Es más, nuestros hijos son mejores utilizadores de esta herramienta que es muy útil para el Internet. Tenemos entonces la Corte está haciendo cursos para capacitar a los profesionales para la utilización de este expediente electrónico. Y este expediente electrónico más temprano que tarde tiene que funcionar, y con eso también se garantiza la transparencia. Porque los expedientes, así como reclama el profesor Zapena, no van a ser más ocultos, porque inmediatamente al presentar electrónicamente queda a disposición de todas las partes especialmente.
Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminada su exposición, doctor Mendoza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero dejar una última, si me permite, señor presidente, una última exposición con relación al Día del Abogado, que lo que decía Eduardo Couture en su decálogo decía que ama tu profesión, trata de considerar la abogacía de tal manera que tu hijo cuando te pida un consejo, me está acompañando acá mis 2 hijos y mi esposa, le agradezco también, que cuando te pida un consejo sobre su destino, considere un honor para ti proponerle que se haga abogado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias también. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Invitamos al segundo postulante del día, doctor Herminio Montiel Fernández. Doctor Herminio Montiel Fernández está postulado al edicto 3 del año 2018. Tiene 66 años de edad, nacido el 26 de abril de 1952. Egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, tesis doctoral, Derecho Penitenciario, Política Criminal, Penología, Sistemas, Clases de Pena, Nueva Ley Penitenciaria, Antecedentes, Derecho Comparado, Anteproyecto de Ley, Actualizaciones para la legislación paraguaya y el ámbito del Mercosur, con la calificación cum laude. Ejerció la profesión por 36 años, asesor jurídico y secretario nacional, intendente municipal, actualmente juez penal itinerante. Es docente en la Universidad Nacional del Este. Buen día, doctor. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Muchas gracias. Buenos días para todos. Antes que nada, en primer lugar, señor presidente del Consejo de la Magistratura, señores miembros honoríficos, excelentísimos del Tribunal de Honor. La verdad que quiero empezar agradeciendo al Consejo de la Magistratura por darme esta oportunidad de estar aquí en este estrado. No a lo mejor para dar, pero sí algunas ideas. En primer lugar, reitero mi agradecimiento porque como hombre de derecho creo que al postularme como candidato a ministro de Corte ya me siento muy orgulloso de participar de este concurso. Y mi satisfacción sube de punto en ese sentido. O sea que, en otros términos, mi ambición es bastante limitada. Con esta participación como candidato, diría que en alguna medida tengo cerrado el círculo como hombre de derecho. Ya me siento satisfecho y muy orgulloso de estar aquí frente a ustedes y frente a la audiencia. Yo creo que antes de entrar a responder las palabras, algunas consideraciones, algunas ideas, decía. Yo creo que todo empieza y todo termina con el patriotismo. Lo que necesitamos es hombre patriótico enfrente de todas las instituciones y en este caso enfrente como cabeza de la Corte Suprema de Justicia, siendo ministro de la misma. Con el patriotismo yo creo que todo vamos a resolver. Podemos mejorar sustancialmente la imagen y recuperar la credibilidad de
de la sociedad. ¿Por qué me refiero mucho al patriotismo? Porque con ello podemos actuar con mucha dedicación, con mucha honestidad y poner primero la nación, la patria en primer lugar, antes que las ambiciones personales. También podemos recuperar la tan anhelada seguridad jurídica que anhelamos todos, propios y extraños. Y en este caso, cuando me refiero a extraño, es muy importante porque con eso podemos atraer capitales extranjeros que pueden venir a invertir en nuestro país. Pero para eso, reitero, tenemos que recuperar la seguridad jurídica. ¿Y ese capital extranjero qué hace? Hace que va a crear fuentes de trabajo. Y con las fuentes de trabajo vamos a ocupar esa mano libre que tenemos en el Paraguay. Y sobre todo de la gente joven, que a mí me preocupa. Los jóvenes sin trabajo, lo que me preocupa. Y también no deja de preocuparme de ese compatriota que está por debajo de la necesidad mínima, de la miseria extrema que tenemos en el Paraguay. De esos que comen solamente una vez al día. No olvidemos, señores, de esa gente. Actuemos siempre, en cada momento y en todos nuestros actos, pensando en ese pobre, ese que necesita de nosotros, que necesita de nuestro trabajo, de nuestro patriotismo, de nuestra lealtad y de nuestra honestidad. Por eso he considerado centrar mis ideas en un tema que a mí me parece muy importante, como es el patriotismo. En cuanto al punto del rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho, el Poder Judicial es fundamental, porque es la primera institución que debe aplicar la Constitución Nacional y a través de la misma extender la aplicación entre los otros poderes del Estado. Acerca de la percepción de la Administración de Justicia, debo manifestar que tenemos que luchar por mejorar. Debemos de recuperar la confianza de la ciudadanía. Debemos luchar por la igualdad de la gente ante la justicia. Solamente para pobres. Raras veces cae a un poderoso en las cárceles. Entonces, a mí me llama la atención eso, de la igualdad ante la ley. Entonces, debemos de luchar por eso, procurar por eso. La independencia del Poder Judicial, también debemos luchar por esta independencia y que podemos mejorar, a mi criterio, tomando en cuenta la forma de la designación de los magistrados, es decir, el proceso que integra la designación de los magistrados y el juzgamiento de los magistrados. Mejorando eso, podemos mejorar también la independencia. Porque si los magistrados saben quiénes le van a designar, y una vez designado quiénes le van a juzgar, no sé hasta dónde podemos hablar de independencia. En cuanto a la autarquía presupuestaria, esta debe ser también mejorada. Mejor administrada desde el punto de vista político, económico y estratégico. Por ejemplo, establecer las prioridades de inversión de acuerdo a las necesidades de toda la República. En esta circunstancia, asumo públicamente
mi compromiso personal en defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Y en cuanto a mi propuesta personal, en el caso de llegar al cargo, no voy a prometer prácticamente nada, eso sí. Voy a prometer trabajo, procuraré estar siempre presente en los lugares que sean necesarios mi presencia. En este punto, soy de los que cree que los hombres que tienen la obligación de dirigir una institución no deben cerrarse entre las cuatro paredes. Al contrario, debe salir mucho por el interior del país, por estar en contacto con la gente, por tener la inmediatez de las necesidades de la ciudadanía. En síntesis, estaré más fuera del interior del país que por la capital. Estar siempre cerca de la gente, escuchar sus ideas, sus inquietudes, sus necesidades. Eso es lo que procuraré hacerlo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Tienen la palabra los miembros del Tribunal de Honor. Doctor. Doctor Raúl Sapena Brugada. Usted habló de seguridad jurídica. ¿Me puede decir cuál es su concepto de seguridad jurídica? En cuanto a la seguridad jurídica, es muy importante. Mi referencia fue con relación a los extranjeros. Que gente que no sean paraguayas, los extranjeros, para atraer capitales. Seguridad jurídica vendrá al capital. Yo quiero saber qué es la seguridad jurídica. El concepto de la seguridad jurídica. Yo lo que voy a tratar de explicarle es en qué sentido me dirigí a la seguridad jurídica. Para que los extranjeros puedan invertir acá y tener la seguridad jurídica, significa de que sus capitales van a ser protegidos y de que la justicia estará presente con la aplicación de las leyes y de las normas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. ¿Qué haría usted para mejorar la situación de las personas de escasos recursos? Doctora, siempre pasó por mi mente no solamente mejorar la situación en las personas de escasos recursos. Yo me iría un poquitito más allá, si me permite, puedo estar equivocado, pero yo me iba a referir también a la inseguridad. ¿Por qué hay tanta inseguridad en este país? Porque no hay fuentes de trabajo. Y si hay fuentes de trabajo, doctora, todos vamos a mejorar. Esa mano que está libre, y me referí específicamente a la juventud, es la que me preocupa, porque si no le cuidamos a nuestros jóvenes, ¿qué puede pasar en el futuro de nuestra patria, doctora? Gracias, doctor. Gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda de Paciel. Quiero hacerle dos preguntas sobre temas diferentes. Veo que su tema de tesis fue Derecho Penitenciario y al final habla de anteproyecto de ley, actualizaciones para la legislación paraguaya y el ámbito del Mercosur. Yo recuerdo que cuando empezó el Mercosur, ya fue en 92, se actualizaba permanentemente, se internalizaban esas normas del Mercosur. Y últimamente parece que ya no se sigue en esa misma medida. Me gustaría que en este trabajo que usted tuvo que haber hecho un estudio sobre eso, ¿cómo estamos en el tema con respecto a la normativa Mercosur? Ese es un estudio que se lo hizo mi querida profesora en el año en que yo defendí mi tesis doctoral, que fue en el 2007 por ahí. Entonces estamos a 11 años que está bastante desfasado aquella investigación que yo había realizado para presentar mi tesis.
Muy bien. O sea que no sabemos cómo estamos. Y tengo una percepción personal. Me interesa su percepción porque usted tocó el tema. Sí. Usted quiere que yo le dé mi percepción personal actualmente, cómo estamos en el Mercosur. Sobre este punto. Sí, y creo que tenemos que mejorar bastante. Tenemos gente capacitada, tenemos que luchar por muchas cosas que se mejoren para que podamos estar a la altura de nuestros conciudadanos, de nuestros hermanos extranjeros. Usted se refiere a que no internalizamos nosotros esas normativas Mercosur en nuestro derecho o en general tenemos que luchar para estar mejor o a la par que nuestros hermanos extranjeros. Y todo tenemos que hacer, mi querida profesora, tenemos que hacer nosotros y ellos también, y integrarnos también. Ya, muy bien. Ahora, sobre otro tema. Usted empezó diciendo que lo importante realmente para que haya una justicia creíble es designar personas patrióticas. Comparto plenamente ese criterio. Pero termina diciendo que las instituciones que designan y que sancionan, digamos, o estudian los casos de los magistrados, o sea, consejo y jurado, tendría que revisarse. Usted está diciendo que es necesaria una reforma constitucional, porque es la manera en que revisaríamos, ¿verdad? O que bastaría con que las personas designadas para esos cargos reúnan esas condiciones que usted ha mencionado, que para todos los magistrados prácticamente era necesario. Son dos cosas, mi querida profesora. Uno, yo tomé la palabra patriotismo porque creo que es el ingrediente fundamental para que todo mejoremos, doctora. Sí. Porque nuestros compatriotas no actúan con patriotismo, según mi criterio personal. Porque si uno actúa con patriotismo, va a poner primero adelante la patria, la necesidad, el interés general, todas esas cosas, doctora. Y nosotros, mucha gente se deja llevar por sus intereses personales. Para mi criterio es normal, la ambición del hombre es normal, pero cuando es de medida ya deja de ser normal. Ahora, cuando yo me referí que se puede mejorar la independencia del Poder Judicial, y específicamente el caso concreto de los magistrados, podríamos mejorar si mejoramos también del proceso de designación y de juzgamiento de los magistrados. Porque si uno está pendiente de qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer para que sea juzgado, porque hoy en día, doctora, le voy a ser sincero, le voy a hablar con el corazón en la mano, como decía mi querido profesor Oscar Pracielo, que es su dignísimo ex esposo o finado esposo. Le voy a hablar con el corazón en la mano, decía él. Y hoy en día cualquiera le denuncia a los magistrados, sin ninguna garantía. El propio señor presidente del jurado dijo que la mayoría de las denuncias son inconducentes, sin fundamento, que son rechazadas. Y ese es uno de los problemas. Podemos mejorar ahora mismo con esta Constitución, pero aún más podemos mejorar si llegáramos a reformar nuestra Constitución. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Tenemos consulta de auditorio, doctor Herminio Montiel. ¿Cuál es su opinión sobre la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, mi criterio particular es que los ministros son designados por 5 años y ese es el periodo de actuación del ministro de Corte y que puede ser removido solamente por juicio político. Muchas gracias, doctor. Tenemos por secretaría, doctor, una publicación que hace referencia a su persona, que usted ya tiene conocimiento, voy a dar lectura.
19 de octubre de 2017. El jurado de enjuiciamiento magistrado apercibe al juez que benefició a los usurpadores de tierra de la Fundación Perrier. El jurado de enjuiciamiento apercibió formalmente al juez civil en lo civil y comercial del cuarto turno de Ciudad del Este, Herminio Montiel Fernández, por la causal de mal desempeño de funciones. De acuerdo con los datos, el magistrado dictó medidas cautelares totalmente ilegales en contra de la Fundación Perrier, favoreciendo a los ocupantes ilegales de las tierras de la entidad, situadas en el distrito de Tabapé. La sanción se dio 2 años después de presentarse la denuncia, comentó la abogada Paola Orita, representante legal de la Fundación. Si bien es cierto, tiene por contestado por escrito, pero si le gustaría referirse sobre el caso. Presidente, sí, presidente. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad. En realidad yo respeto la decisión del jurado porque es una institución de control que tenemos los magistrados y tenemos que estar sometidos, sí o sí. Y ahora, breve explicación de la posición mía, ¿verdad? Como magistrado, que en ningún momento he tomado una medida para favorecer a ocupantes precarios del lugar, como se menciona ahí, y de la abogada Norita, a quien le inhabilito a opinar sobre mi persona, porque de quien yo me inhibo de mi época de actuario. Muchas gracias, doctor. Hay otra publicación. Juez pretende que un muerto haga reclamo. Ciudad del Este. Un heredero no puede inscribir un inmueble a su nombre porque un juez requiere que el padre, ya fallecido, sea quien recurra a reclamar su derecho. El juez es Herminio Montiel, del cuarto turno de lo civil y comercial de Ciudad del Este, quien dictó sentencia definitiva en un juicio de nulidad de título iniciado por el heredero de nombre Oriental, debido a que terceras personas fraguaron un título del inmueble para venderlo. El señor heredó una finca ubicada en el barrio San José, Ciudad del Este, cuyo valor es de unos 3.000 millones de guaraníes, de su padre fallecido, Mo Shin Wan. Según el abogado Bruno Viveros, cuando el beneficiado intentó inscribir el inmueble a su nombre en un juicio sucesorio, encontró que la finca 13.955, dividida en 6 lotes, ya estaba a nombre de terceras personas, por lo que recurrió a un juicio de nulidad de actos jurídicos. En los documentos aparece como vendedor del inmueble una persona de nombre Arnaldo Ibarrola Chamorro, quien al ser demandado desistió de la contestación y se allanó a la demanda, mientras que la escribana Lilian Beatriz González de Jiménez aclaró que no realizó ninguna transferencia de inmueble en su escribanía. La propiedad fue adquirida por Ana María Palacios de Sosa y Norma Liz Sosa, según los documentos, quienes se opusieron al progreso de la demanda. No obstante, el juez Herminio Montiel dictó sentencia definitiva rechazando la nulidad de títulos y haciendo lugar a la excepción de falta de acción con el argumento de que el heredero no es titular del derecho. En consecuencia, el heredero, quien cuenta con un certificado de adjudicación de juicio sucesorio desde el año 2009, no pudo inscribir el inmueble a su nombre. Si quiere referir eso. Muchas gracias, doctor. presidente. Sí, con mucho gusto, una breve explicación también. En ningún momento, simplemente nosotros no hemos dicho más que otra cosa que de que el heredero no tenía la acción porque no estaba a su nombre la propiedad. Él reclamaba la restitución de una propiedad y no lo podía hacer porque no estaba a su nombre. Y no lo registró en su momento, que esta magistratura nunca se enteró, que siempre me llamó la atención, teniendo en su poder la orden de inscripción como heredero, nunca lo hizo por muchos años. Es todo, presidente. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Osvaldo González Ferreira. Buen día, doctor. Día. Una consulta. En el temario que
se le acercó por el Consejo de la Magistratura hasta una parte que habla de la autarquía presupuestaria como un elemento de independencia del Poder Judicial y también de cuáles serían las medidas más urgentes que en todo caso de que usted acceda al cargo o que usted considere pertinente que el Poder Judicial tiene que realizar hoy. A ver si podría mencionar algo al respecto. Muchas gracias y muy enaltecido mi querido profesor González por su pregunta. En realidad le voy a contestar así en 2 palabras, mi querido profesor. Como es un tema financiero, es un tema económico, yo en mi carácter de, si fuera ministro de Corte, tomaría un buen asesor económico para hacer un proyecto para la Corte. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Buenos días, doctor. Día, doctor. ¿Qué opinión le merece la certeza constitucional? La certeza constitucional es un lindo tema que siempre tocamos con nuestros profesores. No crea, ilustre miembro del Consejo, que nosotros, por nuestra edad y por nuestro trabajo, ya no seguimos estudiando. Acá el profesor González es testigo. Yo sigo siendo y soy alumno de la Escuela Judicial y sigo siendo estudiando. Y en todas nuestras clases estamos recordando de la certeza constitucional. No, para muchos, para la gran mayoría no existe porque no existe en la Constitución. Entonces es una vivada política de alguien que planteó alguna vez y corrió, ¿verdad? Entonces me parece que inclusive por certeza constitucional se tuvo hasta presidente de la República en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminada su exposición. Muchas gracias a ustedes y al Tribunal de Honor. Muchas gracias. Y también a la audiencia. Invitamos al tercer postulante del día de la fecha, doctor Gustavo Adolfo Campos González. Doctor Gustavo Adolfo Campos González. Doctora Cecilia, por favor, si... Doctor Gustavo Adolfo Ocampos González está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 56 años de edad, nacido el 5 de septiembre de 1961. Egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Las medidas cautelares de carácter personal con actualización con las medidas alternativas. Calificación summa cum laude. Ejerció la profesión por 5 años. Fue corrector del Diario de Sesiones del Senado, agente fiscal en lo penal, secretario general del Senado, primer secretario de la Embajada Paraguaya, Uruguay, Ecuador, juez en lo penal, actualmente miembro del Tribunal de Apelaciones. Ejerce la docencia en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Gustavo Campos. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Y trataré de ser breve de manera a optimizar mi exposición en función al tiempo de que dispongo. Excelentísimos señores miembros del Consejo de la Magistratura, dignísimas señoras y dignísimos señores miembros del Tribunal de Honor, personas destacadas
que mérito a su desempeño en la vida, tanto como profesionales del derecho, como magistrados, tienen el alto honor de integrar el Tribunal de Honor, valga la redundancia. El motivo que nos convoca a estas audiencias es justamente el de designar a las personas más idóneas y que reúnan las condiciones para ostentar el alto cargo de ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y esta es la mejor forma de obrar con transparencia en una audiencia pública y de acceso de toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación para que vayan ocultando el perfil de los magistrados, de las personas que se postulan para el cargo. Quiero entrar directamente en tema, justamente por el tiempo. En ese sentido, el primer tema o ítem es el rol específico del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Según los autores, un Estado es de derecho independientemente de la procedencia o la autoridad que está al frente de la misma. Puede ser un Estado autocrático o un Estado dictatorial o un Estado democrático basado en la Constitución y en la dignidad humana. La teoría predominante es esta última, justamente porque no se puede someter a la voluntad de una persona, a unas minorías que se imponen a una mayoría, sino el resultante de la soberanía popular, que reside en el pueblo, quien designa a sus representantes. Sabiamente, la Constitución ha sido, en sus 3 primeros artículos, ha redactado los términos en que se instituye la República como independiente y soberana en el concierto de las naciones, y asume como gobierno la democracia representativa, o sea, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso implica que maneja los principios de representatividad, elección a través de sus soberanos a sus representantes por vía del sufragio, participativa porque admite la participación de todos los ciudadanos, a partir de la mayoría de edad, y pluralista porque admite la pluralidad de ideologías políticas. Vuelvo a repetir, en el artículo 2, la soberanía reside en el pueblo que designa a sus representantes, porque en una población no todos podemos gobernar a la vez. Entonces, partiendo de esa base, el soberano elegido debe asumir el concepto o la conciencia de que esa representación que le es impuesta, esa confianza que es depositada en su persona por el pueblo, debe ser retribuida en la búsqueda de un beneficio para toda la colectividad. Y acá vamos a la parte principal del ítem, que refiere al rol del Poder Judicial. En el artículo 3, justamente para evitar la suma del poder en uno de los órganos de Estado, con lo cual incurriríamos en el autoritarismo o la dictadura, establece la división de los poderes mediante un sistema de separación, equilibrio y recíproco control, determinando atribuciones propias a cada poder y a la vez la posibilidad de contralor. El poder legislativo, la redacción de las leyes; el poder ejecutivo, aparte de la administración del gobierno, la posibilidad de vetar cuando dichas disposiciones sean contrarias a la Constitución o vayan contra el orden común. El poder legislativo, la interpretación y aplicación de las leyes para todos, buscando justamente restablecer el orden que fue infringido, y también la interpretación de la Constitución Nacional. Es digamos, en alguna medida, la forma más patente de consolidación de un Estado social de derecho, y en la búsqueda justamente del reinado del derecho y la ley para todos por igual, tanto para los débiles como para los poderosos. Partiendo de esa base, los jueces que deban ejercer la función de la magistratura, en ese sentido, una función muy honrosa la de los miembros del Consejo de la Magistratura, de justamente agudizar la visión, buscando percibir en las personas que van a ejercer ese alto cargo la internalización de los mismos de los valores que hacen a la integridad, la honestidad y el conocimiento del derecho. Ya un conocido doctrinario había dicho que para ser un buen magistrado se deben reunir en la persona al mismo los conceptos de integridad, honorabilidad
y a la vez el conocimiento del derecho. Percepción acerca de la administración de justicia. Lastimosamente tenemos que reconocer, como miembro de la magistratura, de que la percepción que se tiene en la opinión pública de nuestra justicia es que está en una situación relativamente inferior a los otros poderes. Y a través de la prensa lo percibimos como portavoz del sentir popular. Entonces, constituye un compromiso de los magistrados y para quienes deben ejercer la honrosa función de ministros y miembros de tribunales y juzgados, como asimismo de quienes tienen a su cargo la selección, de justamente cumplir con aquellas funciones específicas de buscar a las personas más idóneas para mismos y que reúnan los valores éticos, que garantizarán en gran medida la depuración y el mejoramiento de la imagen del Poder Judicial. La comunidad toda también puede constituirse en observadora y velar por el desempeño de los magistrados. En ese sentido, de sus obligaciones a través de sus resoluciones y sentencias y de sus conductas, sean estas públicas o privadas. Todo magistrado sabemos que tiene que, al ostentar el cargo, automáticamente pierde esa intimidad, porque se vuelve un órgano público y como tal debe proteger y respetar con sumo celo lo que hacen a su conducta, no solo en las resoluciones, obrando con responsabilidad y en la producción. Tenemos un ejemplo hoy de una magistrada que acaba de jubilarse, la doctora María Angélica, que la misma fue construyendo una reputación buenísima en el día a día de la actividad laboral. Y se ha retirado, y hoy tiene un atisbo de honor al integrar este Tribunal de Honor. Es un reconocimiento en alguna medida de la sociedad y del Consejo en su persona. Independencia del Poder Judicial. La Constitución Nacional consagra en uno de los artículos el hecho de la defensa de la independencia y de la autarquía presupuestal. La tan anhelada independencia de los jueces solo será posible si se manejan criterios tales como una remuneración digna y adecuada para una actuación decorosa, un proceso de selección con transparencia y celeridad, estímulos al buen desempeño basado en conceptos tales como laboriosidad, responsabilidad, prudencia e idoneidad. En ese sentido, lastimosamente tenemos que reconocer que no existe un control continuado de todos los magistrados, para bien y para mal, mediante un establecimiento de fojas de servicio en función a producción, laboriosidad, responsabilidad, una actitud un poco más proactiva del Tribunal de Ética, en el sentido de ir sentando los conceptos sobre las conductas de los magistrados en función al cumplimiento de aquellos valores éticos que debe exteriorizar el magistrado. En una conversación que una vez había tenido con un ministro de la Corte, después del 92, justamente hablábamos de esta preocupación. Él me decía que los principios éticos no solo deben ser, sino también parecer. Es decir, obrar con la máxima transparencia de manera que eso se trasluzca en la conducta del magistrado y sirva de ejemplo para sus subalternos o en el área que le toque desempeñar. Y con ello ganar la autoridad moral. Una autoridad moral ganada no en base a la resiedumbre o a la actitud, digamos, en alguna medida un poco hostil en el trato a los abogados, si se produce una suerte de desorden en las audiencias, sino educando. Como a veces vemos en las películas, en las audiencias públicas existe un martillo, atención, y luego se le educa, se le dice, el magistrado se reserva o el juez se reserva las facultades otorgadas en el artículo tal del procedimiento y insta a las partes a denostar, a rever sus actitudes y obrar conforme a los normas. De lo contrario, me vería obligado, o sea, el tribunal se vería obligado a aplicar las sanciones correspondientes. Hay una advertencia, una educación. Formación de carpetas con antecedentes, la recuperación de la imagen, doctor, y el respeto a la investidura de la magistratura judicial y su dignidad. Doctor Gustavo. Sí. Si puede ir redondeando, sí, por favor. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo cuento para eso, para hacer un resumen rápido, digamos? Y ya, según reglamento... Ya acabó mi tiempo. Terminó el tiempo, pero... Bueno, voy a hacer entonces los ítems brevemente. La remuneración exigua ha dado lugar en alguna medida a casos de corrupción
derivado justamente de la presión en aquellos magistrados que no tienen dichos valores bien internalizados. Ha habido fugas de buenísimos magistrados y de funcionarios en la búsqueda de una mejor remuneración o mejores horizontes, y de aquellos que aún así han permanecido honestos con el apoyo familiar y la fortaleza de los principios de la educación que han recibido. Estímulos al buen desempeño. Cuando trabajamos en la elaboración del Código de Ética, había venido un magistrado federal a la Argentina y me llamó la atención en el currículum lo siguiente: tales y tales años magistrado del año. Es un estímulo, un reconocimiento, no es una cuestión en emolumentos o lo que fuera, pero eso vale la pena porque es una forma de ataque también a la corrupción, de manera que esa conducta reconocida quiera ser imitada por otros. Yo pienso y estoy convencido que toda persona siempre aspira a destacarse en su comunidad y sentir el arropamiento de su comunidad, el reconocimiento. Como aquel cantante que va a un concierto y el público tararea su música, quiere decir que fue recibido y tuvo éxito. Es necesaria la recuperación de la imagen del Poder Judicial. No solo por el Poder Judicial mismo y por su ciudadanía, que muchas veces recurre en la esperanza de encontrar una respuesta en el Poder Judicial, sino también al país, para ser, como es visto en el Concierto de las Naciones, para que pueda recibir también inversiones donde exista seguridad jurídica, y entonces con esa situación puede haber inversiones que redundan en beneficio de la economía del país. Aquí dejo porque muchas gracias, doctor. Quise abreviar lo máximo posible. Gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Quiero cooperar en su exposición. Usted no se refirió a la autarquía, se refirió a la independencia, pero le faltó la autarquía. ¿Qué nos puede decir? Yo pienso que la pregunta que hace el distinguido doctor me conoce porque hemos trabajado juntos cuando en su época de juez yo era actuario. El tema de la autarquía. En alguna medida me he constituido en ferro defensor de la defensa del presupuesto de los magistrados, digo, de tribunales de apelación y jueces, porque esas remuneraciones exiguas justamente acarrean los problemas que he mencionado. Y año a año hacemos eso. Y en alguna medida necesitamos también el apoyo de nuestros superiores. O sea, que la justicia defienda su presupuesto, está consagrado en la Constitución y como tal es una de las formas también que haga a la independencia del mismo. En las últimas elecciones vimos que vinieron observadores internacionales y en el dictamen finales hablaban con preocupación de que observaban una especie de sometimiento del Poder Judicial al ámbito político. Yo pienso que eso tenemos que revertir en el sentido de que una justicia que demuestre seriedad e independencia redundará en beneficio de todo el país. Otra pregunta, doctor. Usted en un momento de su exposición habló de un tribunal de conducta para establecer valores éticos. Sí, sí. Tribunal ético. Se me confunden un poco las cosas porque de repente pareciera que lo moral, que refiere más bien a un comportamiento externo del hombre, es anterior a su esencia ética. En otras partes también usted habla de puntuar esos valores éticos. Si puede explicarme un poco más porque quedé medio... Sí. Confundido. No sé si en alguna medida me he equivocado en el tema de puntuar. Yo pienso que sería mejor decir una foja de servicio que establezca, que vaya surgiendo justamente esos conceptos que se van sentando sobre la persona. Y que sea como una radiografía del magistrado, por ponerle una denominación. Entonces se demuestre que en la persona del magistrado, aparte de su conducta pública y privada, también se exterioriza a través de sus resoluciones una suerte de independencia y fortaleza en el sentido de defender al Poder Judicial a través de sus resoluciones. Ese perfil se determinaría en función del rendimiento. Concretamente, el tema del deber ser y el poder ser. Porque
honestidad, capacidad y otros condicionamientos deben ser los perfiles naturales y normales para un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Para redondear, aparte de la honorabilidad, la honestidad, ¿qué otros valores usted le encuentra al perfil del futuro miembro de la Corte? En alguna medida, vuelvo a reiterar, el mismo debe exteriorizar una suerte de fortaleza en la defensa de la independencia del Poder Judicial y a la vez establecer mecanismos para ir reduciendo la mora y la corrupción en el Poder Judicial. Los tribunales de apelación, por iniciativa de la primera sala, que es donde ejercemos, ha originado reuniones plenarias semanales en donde justamente se va analizando la problemática del Poder Judicial y lo que hace específicamente a nuestro fuero. Y en la misma han surgido cuestiones interesantes. Doctor, nuestro tiempo también aquí termina a las 11:30, 12 de la mañana. Tienen que ser valores probados en la conducta externa, la parte de su moral. No importa la religión, sus condiciones políticas, es mantenerse una coherencia de vida. ¿Ya? Y discúlpeme que insista en esto porque yo soy vicepresidente del Tribunal de Ética del Poder Judicial. Entonces, pareciera, y hay un código de ética en el Paraguay, hay informes que se hacen respecto a la actividad, cuando ni siquiera hay sentencia, hay amonestaciones, hay llamada de atención solamente por el Tribunal de Ética, se envía a Recursos Humanos y a la Superintendencia para que se tengan en cuenta en el momento de hacerse las promociones. Y lastimosamente nada podemos hacer sobre los desmanes personales. Porque no se olvide que, por ejemplo, el emblema de una persona que es católica trata de esconderse debajo de la camisa para que nadie vea que lleva una medalla del crucifijo. Sin embargo, los de otras religiones con orgullo exhiben esa falta de coherencia. En el magistrado al andar debe verse que es un hombre probo. Discúlpeme, gracias. En relación al tema, no sé si es una pregunta, doctor. No, yo parece que malinterpretó lo que quería decir. Yo decía nomás de llevar unos conceptos de manera para bien o para mal. En el sentido de, no solo cuando se producen conductas que transgreden los valores que hacen al desempeño de un magistrado, sino también para bien. En el sentido de que se vaya formando y alimentar al Consejo para que tenga un respaldo de eso. Tenemos a veces denuncias infundadas. Un respaldo de la conducta del magistrado ya tiene un alto porcentaje. Y luego un análisis, por supuesto, de la denuncia. Eso no implica que la denuncia no se va a analizar, pero también, como escuché en otras audiencias, muchas veces estamos expuestos. El que está en la cancha, el que obra, el que trabaja en la magistratura, está expuesto a esas denuncias infundadas. Y carga con esa pesada carga cuando tiene que concursar, porque saltan esas denuncias. Y en muchos casos, y más sufre el magistrado que trata y se esfuerza por trabajar con honestidad. Porque el trabajar con honestidad, el vivir el sueldo y asumir docencias responsablemente, porque implica asistir a tiempo parcial y siempre que no afecte el normal desempeño del cargo, entonces también implica muchos renunciamientos. Tenemos que tener en cuenta las múltiples incompatibilidades que tienen los magistrados. No pueden ocupar ningún otro cargo, público o privado, remunerado o no, salvo la docencia, ejercer la cátedra y cobrar por la cátedra, o la investigación científica. No estoy de acuerdo con ocupar cargos administrativos mientras ostentemos el cargo administrativo, porque puede darse el caso que seamos ordenadores de gastos y en ese sentido estamos violando los claros principios constitucionales.
Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo querría preguntarle, ¿qué haría usted para disminuir la mora en el ámbito civil del Poder Judicial? Sí. Si me permiten, quiero traer a colación lo siguiente. Hemos trabajado en el MESIP. El MESIP es Módulo Estándar de Control Interno de Paraguay, con colaboración de USAIF, y hemos sido designados coordinadores del área jurisdiccional. Empezamos a trabajar todas las tardes y llenábamos formularios tras formularios, planillas de flujo y demás. Y yo sugerí, en vez de estar en esto, ¿por qué no bajamos a la práctica? Que va a ser la mejor forma. El MESIP lo que busca es una revolución interna, no solo a nivel del Poder Judicial, sino de todas las instituciones del país, la Contraloría y todos los entes. Entonces lo que busca es crear una revolución de manera de ir mejorando, detectando las fortalezas y debilidades, de manera a minimizar las debilidades y hacer la fortaleza. Y sobre la base de principios éticos. En ese sentido hemos pedido, porque empezamos por lo civil, porque el juez en lo civil, el procedimiento, el mismo juez que inicia el proceso hasta la sentencia es el mismo, es más complejo en el fuero penal, ustedes saben que 3 etapas, jueces de garantía, jueces de sentencia, entonces empezamos lo civil. Sugerimos a la Dirección de Auditoría de Gestión de la Corte, haga una auditoría de los jueces de primera instancia. Y surgió que uno de los juzgados mejor llevados y con expedientes al día era la de la doctora María Angélica Calvo. Entonces sugerimos que sea el juzgado piloto donde empezaríamos a trabajar, de manera a ir observando aún así aquellas pequeñas debilidades del sistema que podíamos pulirlas, de manera a establecer una matriz y luego eso ir replicando en los otros juzgados, justamente en la búsqueda de la reducción de las moras. Y con esas auditorías también se puede detectar los focos de mora y un diagnóstico sobre en qué situaciones se da y establecer los mecanismos para ir minimizando los mismos. Gracias, doctor. Dígame, ¿cómo impediría usted que se designen, si bien ya lo refirió, a funcionarios que no sean competentes para ocupar los cargos? Usted sabe bien que nos digitan, nos envían, no saben nada y aprenden en el... Se cambiaron las nomenclaturas últimamente y justamente en el tema MESIP se utilizaba un término que al principio no comprendí y luego entendí. Se hablaba del desarrollo del talento humano, cambiar la denominación de recursos humanos, porque recursos humanos refiere al hecho de administrar recursos humanos. Eso es una cosa. Pero el desarrollo del talento humano busca justamente concursar y elegir a los más altos para el desempeño del cargo. Sabemos que el Poder Judicial tiene un presupuesto alto, entonces conviene hacer una suerte de censo de funcionarios y de ir determinando las habilidades y de manera a optimizar el uso de los recursos en la búsqueda justamente de un mejor desempeño en la actividad y buscar reducir las moras. De la auditoría también surgirán no solo el hecho de la cuantía o de la producción, sino también la calidad, la forma de redacción de la sentencia. Si uno lee una sentencia, fácilmente puede colegir cuándo es redactada por el magistrado porque va dejando su impronta en cada resolución que dicta, como aquellos que delegan la resolución a terceros. Resoluciones a veces ausentes de argumentación adecuada o que no cumplan con los requisitos de logicidad y razonabilidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda de Pacielo. ¿Cómo está, doctor? Veo que tiene una disertación sobre la prevención del delito de trata de personas. Sí, así. Me interesa el tema porque es prevención, porque vemos que con mucha frecuencia se van descubriendo cadenas, sí, por ser ya un delito multinacional, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo podemos realmente prevenir? Porque es una cosa realmente, para mí, terrible. Como usted lo dijo. Si puede redondear la respuesta, doctor. ¿Cómo? En la brevedad. Sí, cómo por favor, la respuesta. Bueno, en ese sentido, el Paraguay ha suscrito tratados justamente en lo que se establece en la cooperación entre los países involucrados. Y como usted lo dijo, es un delito transnacional porque a veces se da el arreo en un determinado país y se consuma en otro país con la consiguiente estado de vulnerabilidad de las víctimas.
Entonces, lo que se busca con eso es justamente ir detectando en su etapa preparatoria los casos de manera a prevenir ese estado de vulnerabilidad y a veces de abandono en que se encuentran las víctimas. Y por supuesto la cooperación internacional, ni bien se inicia lo mismo, cuando existen, digamos, hay un arreo en un país y consumación en el otro, para ir detectando la organización criminal o la asociación criminal estructurada para el efecto. Existen unos que participan en el arreo y traslado y otros que para la consumación o estado de explotación, ya sea laboral o sexual. Creo que en alguna medida. Sí, doctor. Pero de acuerdo a disculpe, presidente, pero para mí es muy importante. Adelante, doctor. Sí. Usted, doctor, que trabajó este tema, ¿cree que estamos haciendo lo suficiente en el tema prevención de este delito? A veces existen defecciones, digamos, en las instituciones encargadas de ver esto. Tenemos que mencionar en ese sentido a la Fiscalía. En las plenarias han surgido muchos temas y para futuro estábamos pensando entre los miembros del tribunal justamente buscar la forma de establecer, digamos, conversaciones con la Fiscalía General, de manera a ir viendo un examen de la actividad de los fiscales inferiores y en qué modo poder ir optimizando ese trabajo en el gerenciamiento de investigación, justamente para ir detectando en su etapa previa o preparatoria para ir previniendo los mismos. Muchas gracias. Así. Muchas gracias, doctora. Tenemos, doctor, una consulta de auditorio. Sí. Consulta. ¿Qué opinión le merece la estructura o conformación actual del Consejo de la Magistratura? Bueno, en ese sentido, vemos que el Consejo de la Magistratura tiene una integración pluralista. Yo pienso que sería también sensato poder integrar el Consejo con exmagistrados, aparte de los integrantes que ya están, con exmagistrados jubilados de notoria reputación de honorabilidad. Porque en alguna medida coadyuvaría con eso. Generalmente el magistrado que ha tenido una larga carrera y donde demostró acabadamente esa notoria honorabilidad, también conoce de los problemas que existen en el Poder Judicial y justamente de manera a ir, que va a servir de mucho al Consejo para aportar la información adecuada para la selección de los magistrados más dignos para el cargo. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Está de acuerdo con la reforma a la Constitución Nacional? Es un tema muy debatido y en ese sentido, especialmente en los casos políticos que se han planteado a la justicia últimamente, yo quisiera manifestar en alguna medida mi preocupación como ciudadano paraguayo. Prácticamente las interpretaciones dadas y los acontecimientos políticos han dividido a nuestra sociedad. Y me preocupa cuando existe una suerte de interpretación anárquica de las normas y más aún de nuestra Carta Magna, que es la cúspide de nuestro sistema legal. Yo pienso que tenemos que llamar a todos a la prudencia, a la mesura, porque esa situación en alguna medida nos desacredita exteriormente como país. Debemos obrar con mesura, llegar al verdadero espíritu de la norma que se busca interpretar y también hacer coincidir la misma con el momento histórico y la coyuntura política que rigió al tiempo de su sanción y promulgación. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura, el doctor Adrián Salas. Buen día, doctor Ocampos. ¿Qué opinión tiene con relación a la inamovilidad de los ministros de Corte y de los magistrados en general, fundamentalmente en atención al artículo 261 de la Constitución Nacional? Sí, sí. Sí, nuestra Constitución divide, hay un capítulo del Poder Judicial y divide en dos secciones. Una de los magistrados del género, la especie, jueces, tribunales de apelación y corte. Y en la parte de magistrado habla del concurso de los magistrados que duran su mandato 5 años y el de la inamovilidad al cabo de 2 reelecciones posteriores al de su selección.
Y en el de los ministros refiere solo que serán designados a propuesta interna del Consejo por el Senado con acuerdo del Ejecutivo y solo podrán ser removidos por juicio político y durarán su función hasta los 75 años. A mi humilde entender, podría existir ahí una suerte de vacío en relación a los miembros de la Corte y que fue en alguna medida dictada una ley que trataba de interpretar esa situación en la Ley 609 y que fue luego objeto de un trámite de certeza constitucional para ampliar. Yo no encuentro contradicción ahí, en mi humilde opinión, entre el artículo 19 de la Ley 609 y el texto específico que hace a los ministros. Ahora bien, la inamovilidad en alguna medida constituye un respaldo para el magistrado. La Constitución utilizó el término confirmación y en ese sentido debemos interpretar como un examen del desempeño del fenecimiento del mandato. Y eso amerita para que el magistrado luego pueda ser confirmado. Y al cabo de 2 periodos ha demostrado acabadamente que el mismo ya es una persona incorruptible. Y entonces la inamovilidad en alguna medida sirve de respaldo al desempeño independiente del mismo. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovich. Buen día, doctor. Ha hablado en reiteradas ocasiones durante su exposición de la transparencia. Inclusive llegó a decir de que el que está ejerciendo un cargo público pierde la intimidad, lo cual es cierto. Pero también la institución pierde esa oscuridad, por decir de alguna manera. Como ministro de Corte, ¿qué decisiones implementaría para transparentar la Corte Suprema de Justicia? Su actuar administrativo, pero también en cuanto a sus funciones misionales. Sí. En alguna medida existen varias cuestiones ahí que tratar. En primer término, como coordinador MERSIP hemos redactado un código de buen gobierno y me quedó una frase que me gustó, que me fijó, que habíamos puesto en el mismo, decir que todo lo que hagamos en la intimidad de nuestros despachos, en los momentos que tenemos intimidad, cuando la cuestión no es pública, en un debate o lo que fuera, o en otras circunstancias, justamente aplicando el código de ética o lo que fuera, sea fácilmente expuesta públicamente. O sea, que no le dé lugar a suspicacias o sospechas. Que lo que redactemos, que nuestras resoluciones también sean con términos pragmáticos y simples que pueda ser accesible a toda la ciudadanía. Y en cuanto a la transparencia administrativa, esa amerita una profunda auditoría y también, ¿por qué no? Tenemos un órgano extrapoder que es la Contraloría General de la República. Su nombre lo indica, Contraloría General de la República. Implica que tiene atribuciones para auditar los distintos órganos de Estado. Así como tenemos una ley de acceso a la información pública, en el cual cualquier ciudadano puede recurrir ante las fuentes y pedir información sobre manejo de presupuesto, ejecución, contrataciones, nombramientos y todo lo que hace a la ejecución de un presupuesto, o sea, el manejo de la cosa pública como ciudadano aportante y los impuestos. Gracias, doctor. Y otra frase que me gustaría que profundice. Habló, tengo anotado por lo menos, no hay un control continuado o continuo de los magistrados. Dijiste, ¿a qué te referías en ese? Si tenemos, profundizar. Sí, y me parece muy oportuna su pregunta, excelentísimo señor miembro del Consejo. Nosotros tenemos una dirección de auditoría de gestión de la Corte. A mí me gustaría potenciar más que ese consejo de administración creado con remuneraciones que exceden largamente las remuneraciones de los magistrados. Potenciar la dirección de auditoría de gestión y dotarla de la infraestructura necesaria justamente para hacer auditorías periódicas, ya sean anuales o semestrales, en donde surjan justamente y se identifiquen aquellos magistrados probos y que cumplen su función a cabalidad. Y vayan surgiendo también dónde se originan las moras o los casos de corrupción y poder establecer los mecanismos para ir reduciendo esas moras o esas situaciones de corrupción. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Buen día, doctor. Buen día. En su exposición, usted mencionó que la imagen del Poder Judicial, no sé si usó la
palabra mala o está deteriorada, no recuerdo exactamente. Pero que una de las maneras de mejorar esa imagen sería la de también realizar, o hizo énfasis en un proceso de selección de personas idóneas, de personas honorables, y que esto colaboraría, el término hago énfasis en colaboraría. Quiero entender entonces que esa es una parte, al decir colaboraría, para mejorar la imagen, y cuál sería los demás componentes para mejorar esa imagen. Sí. Me gustaría si puede explayarse sobre el tema, doctor. Doctor. También. En primer término, en relación a ese punto, justamente si hablamos de los perfiles de los magistrados también, podemos ir viendo los perfiles de los abogados, que también pueden acceder a la función en ese sentido, y uno puede percibir eso en la forma de actuar o de litigar. Hay abogados muy buenos que litigan muy bien, fundando sus exposiciones en los hechos, que notan los expedientes y en sus reclamos, y también apoyados en la ley. Como también hay abogados que a veces hacen uso indiscriminado de las chicanerías judiciales, que es otro de los factores que hace incurrir también en mora. Asumimos que para empezar el aspecto jurisdiccional. También hay defectos en la Fiscalía ante la sucesiva inasistencia de audiencias, y también la Defensoría Pública. Eso habría que ir puliendo mediante reuniones concretas. El Colegio de Abogados tiene un código de ética en alguna medida que data del año, creo que es 1953, y sería interesante poder implementar eso. Asisto una vez a un congreso en el Colegio de Abogados y recorrí en un break la galería de los presidentes y me encuentro con una persona muy grata a mis afectos. Y era mi abuelo. Y en su época se redactó ese código de ética. El doctor Bernardo Ocampo Cristaldo, que no tuve la satisfacción de poder conocerlo porque falleció antes de que yo. Y digo que sería bueno porque la corrupción es una moneda de dos caras. Por un lado, cuando voy a dar mi clase de hechos punibles contra la función pública, les suelo decir a mis alumnos, en tono un poco jocoso antes de empezar la exposición, esta es la bolilla o la unidad que me encanta. Porque felizmente en nuestro país no ocurre esto, si nos vemos en revistas extranjeras y me miran con cierto recelo y luego se dan cuenta del sentido con lo que digo. Y empezamos la exposición. Tenemos por un lado el cohecho pasivo y el prevaricato, pero también tenemos el soborno. ¿Cuáles son los bienes jurídicos afectados? Por un lado la confianza depositada y por el otro el intentar corromper a la función pública. Entonces, yo pienso que tenemos que hacer en esto un pacto para mejorar nuestra justicia, porque están por un lado los magistrados, los señores miembros del Consejo que tienen la honrosa función de seleccionar a los más aptos, y los abogados como auxiliares de la justicia. Todos redundarán en beneficio de nuestro país. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminada su exposición, doctor Gustavo Ocampo. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de continuar, quiero informar que seguimos en vivo a partir de ahora a través de TV Cámara, Radio Nacional del Paraguay. También pueden seguirnos por la red social Facebook a través de la página del Consejo de la Magistratura. Invitamos al cuarto y último postulante del día, doctor Juan Carlos Paredes Bordón. Doctor Juan Carlos Paredes Bordón está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 59 años de edad. Nació el 28 de junio de 1959. Egresado a la Universidad Nacional de Asunción con la doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral La tarjeta de crédito, su regulación en el derecho positivo paraguayo, con la calificación summa cum laude.
Ejerció la profesión por 31 años. Fue juez itinerante de primera instancia, juez de liquidación y sentencia, actualmente miembro del Tribunal de Apelaciones. Ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, en la Universidad Americana. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Juan Carlos Paredes. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Buenos días. Antes que nada, señor presidente, señores miembros, integrantes del tribunal, auditorio, permítame extender una congratulación y una felicitación a todos los que estamos en esta sala y a todos los que nos ven por los distintos medios. Hoy es nuestro día, es el Día de los Abogados, y yo quiero felicitar a todos los colegas porque somos finalmente abogados y abogados seremos, no importa el cargo que estemos ocupando. Entonces, felicitaciones a los abogados en general y en particular a mis compañeros de la promoción 86 de la Facultad de Derecho UNA. Señores miembros del Consejo de la Magistratura, integrantes del Tribunal de Honor, respetable auditorio. Conforme al reglamento del presente concurso de méritos para ocupar un cargo de ministro en la Corte Suprema de la República, tengo 10 minutos para referirme a los ejes temáticos establecidos por el Consejo. En cuanto al primer eje, en un Estado social de derecho, el Poder Judicial tiene una misión que va más allá de simplemente dictar sentencias para resolver los casos que se le someten a su decisión. Debe proponer y ejecutar políticas públicas dirigidas especialmente a proteger a las personas, a proteger la igualdad de las personas ante la ley, a promover la modificación de leyes que la experiencia demuestre que son injustas o contienen inequidades, asegurar el acceso a la justicia a los sectores marginados y excluidos de la sociedad, como las comunidades indígenas, las personas con discapacidad o las poblaciones alejadas de los centros urbanos. Ejecutar, en fin, acciones que representen un real acercamiento de la justicia a toda la población. En cuanto a la percepción de la administración de justicia en el país, si hablamos de mi percepción personal, es que la misma no funciona como debiera. Debe mejorar y mucho. No solo en infraestructura y recursos humanos, sino en real y efectiva independencia de los demás poderes del Estado, así como los llamados poderes fácticos de índole política, económica, corporativa, ideológica y aún mediática. Si hablamos de la percepción que tiene la mayoría de la población sobre la administración de justicia, la misma evidentemente también es negativa, sobre todo porque lastimosamente debemos reconocer, demasiadas veces hacemos mérito para que la desconfianza y el descrédito hacia nuestra gestión sea la constante en la ciudadanía. La mala actuación de un juez será siempre más noticia que las buenas que haya tenido. Entonces, la imagen siempre transmitida por los medios es la venalidad, la corrupción, la venta de resoluciones, aunque esos hechos no constituyan sino una parte porcentual minoritaria de la realidad del Poder Judicial. Entrando en el siguiente eje, la independencia del Poder Judicial radica en la independencia que tenga cada juez de cualquier fuero o instancia para dictar sus resoluciones conforme a su criterio jurídico, interpretando y aplicando las leyes según su leal saber y entender. Y para que esa independencia sea efectiva, es importante que el Poder Judicial sea realmente una institución no sometida a los otros poderes, entre ellos en materia de recursos. La autarquía es entendida en el derecho administrativo y constitucional como una manera de descentralización, gracias a la cual es posible que determinadas instituciones del Estado puedan administrarse a sí mismas, a partir de la capacidad de autogenerar recursos que sean suficientes para su propio funcionamiento, con lo cual se alcanza igualmente la independencia en la gestión. La autarquía presupuestaria puesta como título en el artículo 249 de la Constitución es solo eso,
un título. Porque lo que ese artículo realmente nos fija es un porcentaje mínimo que debe corresponder al Poder Judicial dentro del presupuesto general de la Nación. Lo recaudado por el sistema judicial representa en este año 2018 solo el 28% de lo necesario para su funcionamiento y el restante 72% proviene de fuente 10, es decir, recursos del Tesoro Nacional que deben ser proporcionados y transferidos por el Ministerio de Hacienda. Si bien el Poder Judicial remite al Congreso en forma directa su anteproyecto de presupuesto, sobre los números allí presentados, normalmente se requiere un dictamen de los técnicos de Hacienda para su aprobación y posteriormente la gestión de los mismos para su ejecución a través del plan financiero. Entonces resulta que el Poder Judicial no es autárquico, porque los ingresos que genera no alcanzan para cubrir todas sus necesidades. Y no olvidemos que lo recaudado en las tasas judiciales, una parte se destina al Ministerio de Justicia, otro al Ministerio Público, hay un proyecto de ley para destinar una parte a la defensa pública y bueno, y el resto es para el Poder Judicial. Por otro lado, dentro de la ley del presupuesto, en el programa Poder Judicial, se incluye, aparte de la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Justicia Electoral, al Ministerio Público, al Ministerio de la Defensa Pública y la Sindicatura General de Quiebras. Y es en la suma de todas estas instituciones que se cumple ese mínimo del 3%. Pero en la práctica, en lo que respecta a la Corte Suprema de Justicia, juzgados y áreas administrativas que dependen de ella, como poder del Estado solo le queda asignado el 1,81% del presupuesto de la Administración Central para este año 2018. En cuanto al compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos, hace 23 años, la vida me ubicó sin que yo lo pidiera en el colectivo de personas comprometidas a luchar por los derechos de las personas con discapacidad. En esa lucha por la vigencia y ejercicio efectivo de esos derechos a la vida, la educación, el trabajo y aún el ocio en el mismo espacio y tiempo que las demás personas, se ha generado en mi interior un profundo compromiso con principios y valores democráticos, tales como la igualdad, la no discriminación, la participación y el respeto a la diversidad. Compromiso que será lógicamente aumentado y potenciado en caso de llegar a la Corte Suprema. En cumplimiento de ese compromiso y misión, he sido disertante invitado en representación del Paraguay a congresos internacionales organizados por universidades europeas y organizaciones de entidades de personas con discapacidad en Sudamérica. Y también en diversos seminarios de capacitación de la propia Corte Suprema de Justicia, cuando se trata de la aplicación de las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de los sectores vulnerables. No voy a cambiar ni renunciar a ese compromiso, ni traicionar los valores aprendidos en esa lucha, solo por el hecho de llegar a la Corte. Seguiré en esa lucha por los derechos humanos de las personas con discapacidad y también de todos los seres humanos en general. Y por último, en cuanto a una propuesta personal, en caso de llegar al cargo, solo puedo prometer trabajo, dedicación, con probidad y lealtad a la Constitución y a las leyes por encima de las personas. Aunque sea solo uno de 9, combatiré 2 cosas: la mora judicial y las disposiciones que alejan a los justiciables de sus jueces, porque creo que el juez no debe ser un ermitaño al cual no se accede nunca, sino de que debe estar al servicio de los ciudadanos que recurren a él, y para ello debe estar a su alcance, y no esconderse detrás de puertas de despacho siempre cerradas e inaccesibles. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. Doctora.
La doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. ¿Qué haría usted para evitar la mora judicial en el ámbito civil? La mora judicial, Sí. aunque parece ser un problema sistémico, en realidad la mora judicial, entendida como el retraso o el no cumplimiento de los plazos que tiene el magistrado para dictar resoluciones, es una irresponsabilidad individual del magistrado. Esa responsabilidad es fácil de determinar cuando el juzgado es unipersonal, pero en los órganos colegiados, tribunales y la misma corte, la velocidad de las resoluciones va a la velocidad del más lento. Un magistrado, a veces nos encontramos impotente ante el colega que retiene el expediente porque no tiene ningún recurso contra él y la queja o la sanción afecta a todo el tribunal. Yo buscaría combatir esa morosidad primero individualizando al responsable y aplicándole a él y no al cuerpo colegiado una sanción. Derogaría el código de ética en la parte que exige a los jueces recibir a ambas partes en forma conjunta. Por el contrario, pondría una exigencia de que el juez todos los días debe recibir en audiencia a quien lo solicite, lo cual de hecho ya está en una norma del Código de Organización Judicial. Por supuesto que deben reforzarse los sistemas de control de presencia y de rendimiento en forma permanente. Le pediría a los jueces que dicten sentencias claras, sencillas, concretas. Una sentencia no tiene por qué ser un libro. Conocemos sentencias de 100 páginas, de los cuales 40 son repetición de doctrina, 40 son jurisprudencia atinente o no al caso, 15 son el relato de los antecedentes de la causa y bueno, 5 páginas es lo que es realmente la opinión del juez. O sea, ¿para qué tanto? Porque eso también lleva más tiempo escribir. Pediría una mayor dedicación de los jueces a este cargo como una actividad principal. Limitaría la cantidad de docencia. Yo tengo una cátedra en la Universidad Nacional. Las otras cátedras en otras universidades y en posgrado ya las he dejado. Porque yo no entiendo cómo un magistrado puede tener su sede en Asunción y a la vez ser docente en 4 universidades, una en Asunción y 3 en el interior. A lo mejor cumple, pero ¿cuál es la calidad de su trabajo en el juzgado y cuál es la calidad de su trabajo en las universidades? Entonces, limitaría esas horas. Y por supuesto, soy contrario a que un magistrado en pos de la docencia ocupe cargos administrativos en las instituciones educativas. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor. Bueno, doctor, tenemos consulta de auditorio y también tenemos consultas que llegaron a través del mail del Consejo de la Magistratura. Consulta de auditorio. ¿Qué opina del nepotismo dentro del Poder Judicial? El nepotismo, entendido como la ubicación de parientes, no solo dentro del Poder Judicial, sino en cualquier órgano del Estado. La ubicación de parientes que no reúnen los requisitos ni los merecimientos para ocupar el cargo, desde luego está mal y creo que hoy día inclusive está sancionado. No debemos, sin embargo, desconocer que la propia ley que sanciona ese hecho reconoce que en determinados cargos de confianza podría eventualmente estar ocupado siempre y cuando ese familiar tenga y reúna las condiciones. La siguiente consulta. ¿Estima usted que existen fallos para amigos dentro del Poder Judicial? Yo no puedo hablar de mis demás colegas o jueces. Sí puedo decir que desde que soy magistrado hace 19 años he perdido más amigos de lo que he ganado. Muchas gracias, doctor. Las siguientes consultas son consultas que llegaron a través del correo electrónico del Consejo. Consulta. ¿Le parece ético que usted como camarista
reciba donaciones para una fundación vinculada a su familia, específicamente su hijo, por parte de litigantes, ¿no considera una coima encubierta? Decía yo que hace 23 años la vida me colocó en el grupo de personas que luchan por los derechos de las personas con discapacidad. Yo soy magistrado, soy docente, pero también soy padre. Y hemos fundado la Asociación Síndrome de Down del Paraguay mucho antes de haber entrado a la magistratura. Y es un rol de padre, de luchar por el derecho de mi hijo, y no solo de él, sino que todas las personas con discapacidad, que la hice antes y la haré después. El tema que se pregunta no es un favor que se haga de manera directa, sino la entidad, como cualquier otra, ha presentado su carpeta en los distintos juzgados y los jueces, de acuerdo a lo que ellos deciden, le dan o no le dan las donaciones, no a mí, a la entidad. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta está relacionada, doctor, con una publicación que usted tiene conocimiento. Voy a hacer la consulta porque estamos en la etapa de consulta. ¿Puede explicar de qué manera usted integró la sala que resolvió la acción de inconstitucionalidad planteada por la ministra Vareiro de Módida, siendo que no se respetó el orden de integración y sustitución por salas? En primer lugar, esa sala yo la integré por inhibición de todos los ministros de la Corte, y el expediente llegó a mi despacho de la misma forma que llegan cualquier otro expediente de inconstitucionalidad o cualquier expediente que se han inhibido los ministros y han pasado por otros magistrados. Como yo no tenía ninguna causal de inhabilidad, yo acepté integrar. El tema viene dado por el cuestionamiento que se hace a la acordada 460 y al artículo 421 del CPC, ¿verdad? El artículo 421 del Código Procesal Civil establece la forma de sustitución de los magistrados. Cuando un miembro de una sala se inhibe o se recusa, debe integrarse, dice, con los miembros de la siguiente sala, empezando por el presidente, después el vicepresidente y después el vocal. Y así sucesivamente con las siguientes salas. Eso no implica de que todos los expedientes vayan siempre primero al presidente, porque si no se estaría recargándole a ese presidente de sala todos los expedientes que vienen de otras salas o de otras jurisdicciones. Depende de la secretaría que lleva el caso. Cada secretaría tiene un orden, un cuaderno de integración, en donde el expediente A va para el presidente, el B para el vice y el C para el vocal. El D ya va al presidente de la siguiente sala. Y así sucesivamente. Puede ocurrir que ese expediente A, del cual se inhibe otra vez el vicepresidente de la sala, entonces pasa no al vicepresidente de su sala, sino que al miembro de la sala que en ese momento le corresponde según el orden. El expediente llegó así a mi despacho y bueno, lo aceptamos y así también creo que ocurrió con los demás. O sea, no hubo ninguna violación. Y la acordada de la Corte que estableció una suerte de enumeración de las salas de la Corte para que se vayan sustituyendo los ministros entre ellos, ¿verdad? Después dicen en una parte de que si se inhibiesen todos los ministros, se iniciaría la integración por la sala del fuero más afín. Entonces, obviamente, la sala penal, si es un expediente penal, se inicia por los tribunales de apelación en lo penal. Si es un expediente civil, se inicia por los tribunales de apelación en lo civil. ¿Cuál es la sala más afín a lo inconstitucional? Lo inconstitucional es algo que es transversal a todo el derecho. ¿Y cuál es el fuero más común a todos? El civil. Y yo estoy en un fuero civil, entonces por eso fue llegando primero a mi sala. Muchas gracias, doctor. Tienen la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura.
El doctor Carlos Cabrera. Estimado doctor, buenos días. ¿Qué usted haría para combatir los nombramientos de funcionarios o magistrados en las distintas circunscripciones, atendiendo que tenemos superintendentes en cada localidad, y en este foro algunos abogados que se han presentado han mencionado que ese control permanente no es tal? En consecuencia, ¿qué usted haría en el caso de acceder como miembro de corte, doctor? Bueno, el principio básico está en el artículo 47, numeral 3 de la Constitución. El requisito básico es la idoneidad. Yo creo que el nombramiento siempre debe formularse a través de concursos. Y en los concursos debe exigirse o debe resolverse en función a criterios objetivos de capacidad, preparación y gestión, tanto para funcionarios como para magistrados. Entiendo que la Corte, a unos efectos de una mejor división del trabajo, tiene asignada a cada ministro una serie de circunscripciones del interior. Pienso que ese ministro, de alguna forma, debería tener un mejor conocimiento, pero ello no implica de que su decisión sea la que inexorablemente deba seguirse. Si existen mejores candidatos, aunque provengan de una localidad distinta, porque ese también es otro problema, quierase o no, de localidades del país que piden que los jueces sean de esa localidad y no de otro, que no vengan de otro lado. Yo pienso que si el candidato venga de donde venga, tiene los mejores méritos, es el que debería ser nombrado. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición, doctor Juan Carlos Paredes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con esto damos por finalizada la sesión de audiencias públicas del día de la fecha. Agradecemos a los miembros del Consejo de la Magistratura presentes, a los miembros del Tribunal de Honor, a los miembros de la prensa presentes que nos acompañan todos los días, al Colegio de Abogados del Paraguay, a las entidades civiles. Agradecemos a Paraguay TV, a TV Cámara, a Radio Nacional del Paraguay, a Radio Cámara, por la transmisión en vivo de todos los días de estas audiencias públicas. Gracias a eso, la ciudadanía también puede conocer a los postulantes a ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia. También pueden seguirnos siempre a través de la red social Facebook del Consejo, de la página del Consejo de la Magistratura. Por su atención, muchas gracias.